Saludos cordiales, mi nombre es Jennifer Alondra Pingo Costa, estudio la carrera de Derecho, curso el segundo ciclo en la Universidad Señor de Zipa. Vamos a hablar sobre las diferencias de los derechos de sucesiones entre los sistemas jurídicos romanista y peruano. Una de las diferencias es el matrimonio entre estas dos sucesiones. El matrimonio en el derecho romano era el vínculo del hombre y la mujer en sociedad. Pena de vida en el diálogo del derecho divino humano tenían dos formas de matrimonio. Teníamos el matrimonio cum humano, donde la mujer se sujeta a las manos del marido o del pater familia. Ambos llevaban a cabo mediante una convention manum por una de las tres formas que eran el coforreatio, el contiu y el usus. También tenemos el matrimonio sine manu, donde la mujer era más libre, seguía teniendo vínculo con su antigua familia. Y uno de los requisitos en Roma para poder casarse es que los hombres tenían que tener 14 años y las mujeres 12, para poder así concebir el matrimonio. En el sistema peruano, en el artículo 234 del Código Civil, nos manifiesta que es muy distinta a la época romana, ya que el hombre y la mujer ahora son libres de tomar sus decisiones con quién casarse y a qué edad casarse. Pero debemos tener en cuenta que al casarse, ambas personas deben cumplir con los derechos y obligaciones. Uno de los requisitos en el derecho peruano es en el que ambos deben ser mayores. Otra de las diferencias es que en el tiempo romano la familia tenía un pater familia que fue dirigida por un hombre, que se encargaba de las decisiones de su familia, integrada por la esposa e hijos. Ellos estaban a su merced de él. En esos tiempos al hombre se identificaba como una figura muy fuerte y a la mujer no le excluía. En conclusión, tenía la potestad y autonomía de los hijos y se decía que la patria potestad no podía ser llevada por extranjeros y esclavos, ya que esas dos categorías no disfrutaban, no gozaban de la ciudadanía romana. Y en el sistema peruano, en el artículo 290 del Código Civil, nos dice que ambos cónyuges tienen el labor y el derecho de participar en el hogar y de cooperar al manejo y desenvolvimiento del mismo. Este artículo nos da a decir que tanto como el padre y la madre tienen el derecho de opinar y tomar decisiones para su familia y llegar a un buen acuerdo, y nos da a entender que hoy ambos géneros tienen la misma capacidad para tomar decisiones. Otra de las diferencias es de la mujer romana. Era muy diferente, no tenía derechos en todos los aspectos, ya que eran agarradas de objetos por el pater familia. Ellos no tenían el derecho a la educación, mucho menos a la escritura, nada. Solo les enseñaban a ser buena en el hogar, a hacer los quehaceres de la casa, a atender al pater familia y a sus hijos. Ni mucho menos le permitían llevar cargos públicos, por lo que en ese entonces, en esa época, a la mujer se le veía como la más débil, no estaba supuestamente capacitada para llevar un cargo público. En el sistema peruano nos dice que en el artículo 4 del Código Civil nos habla sobre la igualdad de género entre el varón y la mujer, de que ambos tienen las mismas capacidades y de gozar de los derechos que les corresponden. Otra de las diferencias es en el derecho romano. En el derecho romano tenemos el parentesco por afinidad, no conocía grados y separaba con la disolución del matrimonio. Y en el sistema peruano tenemos el artículo 237 de nuestro Código Civil, nos dice que el matrimonio sí proporciona parentesco y afinidad entre las dos personas y no termina por la disolución matrimonial. Otra de las diferencias es que Roma se dividió en tres periodos: el monárquico, el imperial, el republicano, y también conformada por tres instituciones, que es el res, que es el rey, el senatus y el populus, que era el pueblo romano. Mientras que en el derecho peruano tenemos el derecho internacional, el derecho corporativo, el de empresa, el de civil o el de penal. Otras diferencias es que en Roma ya tenían una definición de familia. Para ellos, la definición de familia en Roma es muy diferente a la de ahora, ya que aquellos tiempos familia era un vínculo que agrupaba a las personas que corresponde a la misma familia,
que cada integrante quedaba a su gestión de la patria potestad del pater familia. Estaban, por ejemplo, su merced, ¿no? Y Opiniano nos dice de que la familia eran los individuos que por naturaleza o derecho está por el mandato de una potestad. Mientras que tenemos en el sistema peruano, en el artículo 233 de nuestro Código Civil, nos dice que la regulación jurídica y de la familia tiene objetivo de contribuir normas, principios. Nos quiere decir que ahora las familias son libres con autonomía, pero obedeciendo las normas. Hoy en día ya se respeta en familias, todos toman sus decisiones y esas decisiones se respetan. En el que el tiempo romano no era así. También tenemos una de las diferencias en la tutela. Es un mandato dado por ley a una persona adulta para proteger a un individuo y de los bienes porque no está apto para hacerlo por sí misma. Existían 3 tipos de tutela. Tenemos la tutela legítima, es que sin ningún pronóstico sobre quién es el autor, y en este caso será el autor el agnado más cercano. Tenemos la tutela dativa, llamada también atiliana. El magistrado menciona a un autor para dichos casos y que no haya ningún autor por las vías testamentarias y legítima. También tenemos la tutela mulierum. La tutela de la mujer en principio se puede designar del mismo modo, pero era a menudo que la mujer pudiese escoger su propio tutor. Mientras que en el derecho peruano, en nuestro Código Civil, la tutela por origen se divide en 3 partes. Testamentaria es cuando el testamento es hecho por los padres. Legítima está realizada por la ley. Y dativa cuando el hallamiento lo realiza una autoridad judicial. Otra de las diferencias tenemos el pater familia. Consideraban y creían que sus hijos eran objetos y tenían esclavos. Y en el sistema peruano tenemos el artículo 431, donde nos dice que los padres solo desvegan intereses legales desde que el menor recibe sus bienes. Y el artículo 429 nos aclara que el hijo, cumpliendo la mayoría de edad, puede gozar de los bienes. Otra de las diferencias es el divorcio. En el divorcio romano se podía separar por distintos motivos. Tenemos el de las 12 tablas, que había separamiento siempre y cuando la mujer se ausentaba por 3 días de la convivencia conyugal. En el sistema peruano tenemos desde el artículo 348 al 360. Nuestro Código Civil nos expresa que el divorcio ahora se da por una autoridad, ya que debe estar de mutuo acuerdo y las leyes amparan a ambas partes y cumpliendo con los acuerdos acordados durante el divorcio. Otra de las diferencias también es la legislación garantiza con la condición jurídica del feto, o sea, el embarazo, de la manera fuese esclavizada a lo largo del mismo. El feto seguía siendo independiente, pero si la dama era esclava y era liberada, el feto además adquiría la condición independiente. Parentesco de la mamá con el hijo, legislándose sobre la pertenencia del hijo a quien tuviera la madre en el parto. En el sistema peruano en la actualidad tenemos que hay mujeres, que ya no hay mujeres esclavas, que ya no carecen de comodidades, tanto como para ellas como para el bebé. O sea, ya son normas ya muy distintas entre los dos sistemas. En las conclusiones en las que yo he llegado es que mi trabajo consistió en un cuadro comparativo sobre la diferencia de los derechos de sucesiones entre el sistema romanista y peruano, donde llegué a la conclusión de que ambas sucesiones con el paso del tiempo han ido cambiando en la forma de sus leyes y sus normas. También de que en el tiempo romano la mujer no tenía derechos, ya que también ahora ha cambiado, ¿no? Para los romanos la mujer era muy débil y solo servía para hacer los labores de la casa, para servir al esposo. Era una mujer muy, muy débil, ¿no? En aquella asociación del derecho peruano tenemos un artículo 4 del Código Civil de que nos dice de que ambos, tales como hombres y mujeres, gozan de los derechos principalmente de igualdad. Gracias.